Solía amar el día de San Valentín. Me encantaban todas las decoraciones y los artículos temáticos de San Valentín que poníamos en el Walmart donde trabajaba, y me gustaba elegir algo especial para mi novio después de planear una pequeña cita con él. Pero ya no estamos juntos, y tampoco soy muy romántica estos días. De hecho, cada año temo la llegada del 14 de febrero, porque me recuerda uno de los peores momentos de toda mi vida. Como dije, trabajaba en Walmart cuando todo esto ocurrió. Y de hecho sucedió en la tienda. Me encantaba decorar y revisar los artículos románticos que habíamos recibido ese año, pero normalmente trataba de pedir el día de San Valentín libre, o si me tocaba trabajar intercambiaba turnos con un compañero. Pero en un año no pude librar el turno, y nadie quiso intercambiar conmigo, así que me tocó trabajar de 8 a 5 el día de San Valentín. Pero no era gran cosa. Podía esperar mis regalos y mi novio y yo habíamos acordado hacer algo después del trabajo, así que me resigné. Justo después de terminar mi descanso de almuerzo, pasé junto a una de las exhibiciones de San Valentín y vi a un hombre mayor mirando algunos de los artículos. Me pareció lo más lindo del mundo, un dulce anciano buscando algo romántico para su esposa, o tal vez tenía en mente a alguien en el asilo donde vivía. De cualquier manera me pareció adorable, así que me acerqué al hombre y le pregunté quién era la afortunada. Se sobresaltó un momento, lo cual fue aún más adorable, y tuvo que componerse antes de darme su respuesta. No había nadie especial en su vida. Solo era un viejo romántico, y ver nuestras decoraciones de San Valentín le hacía añorar amores pasados. Recuerdo que dijo eso. Luego le pregunté si tenía a alguien nuevo en mente, y comenzó a hablar de una manera que al principio me pareció un poco confusa. Pensé que tal vez había entendido mal o perdido el contexto un poco, pero después de un minuto de su charla desorganizada, me di cuenta de que no tenía ningún sentido. Saltaba de un pensamiento a otro, como un flujo de conciencia roto. Fue entonces cuando me di cuenta de que él no estaba del todo bien, y también cuando noté que no era tan viejo como pensé al principio. Quiero decir, tenía todo el cabello canoso y vestía un suéter de anciano. Pero era tan animado al hablar que parecía vivaz, como lleno de energía nerviosa, y con mucho esfuerzo diría que estaba a mediados de sus 50. Pero algo en él se veía extraño, y empecé a pensar que no había sido la mejor idea iniciar la conversación. Le deseé suerte con la afortunada, y empecé a alejarme lentamente, pero me detuvo, no con palabras, sino físicamente. No me agarró al principio. Solo rodeó mi muñeca con los dedos, pero fue suficiente para ponerme muy nerviosa. Entonces me preguntó de una manera que me pareció a la vez extremadamente infantil y extremadamente siniestra: ¿quieres ser mi San Valentín? Fue tan surrealista que al principio pensé que debía estar bromeando, porque ninguna persona en sus cabales le preguntaría eso a alguien de una manera tan seria. Así que me reí un poco, y luego le pedí disculpas, diciéndole que ya estaba con alguien. Justo mientras le decía esto intenté sacar mi muñeca de su mano, y él apretó más fuerte, envolviendo su puño completamente alrededor de mi muñeca y apretándola. Me quedé congelada un momento. En casi 2 años de trabajar en ese Walmart, nunca había tenido problemas con ningún cliente. Tal vez porque soy bajita y rubia, o tal vez solo había tenido suerte, porque toda esa interacción pasó de 0 a 100 muy rápido. Y como no tenía ninguna experiencia en manejo de conflictos, no sabía qué hacer. Así que me quedé paralizada. El tipo empezó a ponerse rojo en la cara y continuó apretando mi muñeca tan fuerte como podía. Tenía las venas del cuello hinchadas, estaba temblando tanto que sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Y era fuerte, realmente muy fuerte. Lo que hizo a continuación me atormentó durante meses después. Acercó su cara a la mía mientras yo estaba congelada de terror y empezó a cantar. Intentó mantener la voz baja, pero no podía evitar que su voz temblara debido al extraño arranque de rabia que estaba teniendo. Después de 2 líneas empecé a gritar pidiendo ayuda, pero tan pronto como hice algún ruido, una de sus manos subió a mi garganta y me empujó con fuerza contra una estantería. Cuando comenzó a apretar, dejé de poder gritar. Luego su otra mano fue a otro lugar, un lugar donde desearía que no hubiera puesto la mano. Pero cuando lo hizo, finalmente encontré la fuerza para defenderme, aunque todo terminó momentos después cuando otro cliente vino corriendo por el pasillo al escuchar mi grito, y se lanzó contra el hombre tan fuerte que casi me derriba también. Si el tipo parecía loco antes de que lo derribaran, después se convirtió en un lunático total.
Incluso mordió al tipo que lo detuvo. Y si no hubiera sido por la rapidez de los guardias de seguridad, creo que realmente habría escapado. Estaba prácticamente echando espuma por la boca cuando llegaron los policías. Nunca había visto a una persona lucir así antes. Ese hombre era más un animal que un ser humano en ese momento. Las consecuencias fueron enormes. Walmart me envió a una especie de terapia de manejo de trauma que no ayudó en nada y mandaron correos electrónicos a otros empleados prometiendo que mejorarían la seguridad y demás. Pero todo era solo fachada. También di declaraciones a la policía, y por un tiempo parecía que tendría que ir a testificar contra el tipo que me agredió. Pero resultó que lo declararon incapaz de ser juzgado, y en lugar de ir a la cárcel, terminó en un hospital psiquiátrico en otro estado. Cuando todo terminó, solo intenté superarlo. Fue uno de los momentos más horribles de mi vida, claro, pero me negué a dejar que me definiera. Durante un buen tiempo trabajé en mi salud mental y, en particular, en mi autoestima. Pensé que estaba bien después de eso, que estaba arreglado, así que no había manera de anticipar lo que sucedería cuando me encontré con una amiga en una cafetería estilo años 50, nuestro lugar favorito para comer. Estábamos ahí, en pausa la conversación mientras comíamos, y entonces comenzó una canción en la vieja rocola. Hasta que empezaron las letras todo estaba bien. Pero luego unas chicas empezaron a cantar unas palabras que pensé que había sacado completamente de mi cabeza. Sé que perteneces a alguien nuevo, pero esta noche me perteneces. La reconocí al instante, por los pequeños cambios en el tono de las voces de las chicas. Pero era la misma canción exacta que el tipo en Walmart había cantado antes de agarrarme. Sé que armé un pequeño escándalo cuando me levanté y salí rápidamente de allí, mientras mi amiga me llamaba, pero sinceramente no me importó. No podía respirar mientras esa canción estaba en mis oídos. Simplemente no podía estar allí. Supongo que el trauma es algo extraño. No importa cuánto creas que lo tienes bajo control, sigue ahí, burbujeando justo debajo de la superficie. Pero trabajo en ello, y logré neutralizar el efecto que esa canción espeluznante tenía en mí. Me llevó un tiempo, pero lo logré. Como dije, no voy a dejar que lo que pasó me defina y llevaré mis heridas con orgullo. Pero el día de San Valentín está definitivamente arruinado para mí. Cuando estaba en mis primeros 20, conocí a una chica que encendió todo mi mundo. Era inteligente, hermosa y tenía una pasión por el arte. Vamos a arder juntos, solía decirme. No en el sentido literal, por supuesto. Es solo que el romance en el que nos habíamos envuelto era, sin duda, lo más intenso en lo que jamás había estado. Era como un incendio incontrolable. Nada lo había superado antes, y nada lo ha superado desde entonces. Pero digamos que ninguno de los dos estaba en un momento particularmente bueno en nuestras vidas, y aunque la relación era apasionada, no era precisamente saludable. Ella era muy, muy posesiva, y no voy a mentir, al principio me pareció algo atractivo, pero eso se volvió realmente molesto muy rápido, y su comportamiento empezó a causar discusiones entre nosotros. Estallaba ante la mención de cualquier otra chica. Una vez mencioné algo sobre mi hermana, y de inmediato me interrumpió para acusarme de ser infiel. Incluso después de explicarle que la chica de la que estaba hablando era mi hermana, seguía enojada. Simplemente desafiaba toda lógica. Pero yo estaba enamorado, así que seguí con ella. Estuvimos juntos por 17 meses y medio, y ese tiempo incluyó algunos de los mejores y peores momentos de mi vida hasta ahora. Pero al final, lo malo empezó a pesar más que lo bueno, y al enfrentarme a otro día de San Valentín con ella, decidí que no podía seguir. Tomé la decisión de terminar con ella y, como te puedes imaginar, no se lo tomó nada bien. Al principio estaba en completa negación, diciendo que no había nada mal en nuestra relación y que no entendía por qué intentaba romper con ella. Luego se enojó, realmente enojó, y comenzó a lanzar acusaciones y amenazas, ninguna de las cuales pensé que fuera capaz de cumplir. Luego vinieron las lágrimas y la aceptación final, por lejos la parte más difícil para mí. Estaba loca, pero no pensaba que fuera una mala persona, y dolía tener que lastimarla de esa manera. Ella insistió en mantener el contacto, tal vez ser amigos o algo así, pero tuve que cortar todo contacto. Era la única forma de superarnos el uno al otro. Me sentí como un monstruo, pero lo hice de todas formas.
Pasó como un mes y estaba sentado en mi apartamento solo en el día de San Valentín. Estaba más o menos superado, pero también más o menos no. Y como era el día de San Valentín, pensaba mucho en ella. Así que cuando mi teléfono vibra y veo que es un mensaje de ella, corro a ver qué dice. Había borrado su número, pero ya sabes, cuando siempre recuerdas los últimos 4 dígitos de un número, pues eso. Todo lo que decía el mensaje era: se suponía que íbamos a arder juntos, y eso me rompió el corazón justo ahí. Pensé en llamarla, tal vez intentar arreglar las cosas, y en retrospectiva quizá eso es exactamente lo que debería haber hecho. Pero en el momento traté de mantenerme fuerte y apegarme a la regla de no contacto. Intenté distraerme, evitar todas las películas románticas y los episodios de San Valentín, que las cadenas de televisión intentaban meterme a la fuerza, pero aún así no podía sacudirme esa sensación de soledad que tenía dentro. Más tarde esa noche, estaba un poco embriagado, sentado en el sofá cuando mi teléfono volvió a vibrar. Supe que era ella. Lo sentí en las entrañas, y sorpresa, lo era. Debatí si eliminar rápidamente la notificación e ignorar el mensaje, pero mi curiosidad me ganó y terminé leyéndolo. Sabía que la primera línea decía: se suponía que íbamos a arder juntos de nuevo desde la notificación, pero solo cuando abrí toda la conversación, vi que debajo de la primera parte decía simplemente: pero ahora vas a arder solo. Eso me dio en el corazón. Era increíblemente pegajoso, lo sé, pero al mismo tiempo, no se puede negar lo poético que era. Poesía. Eso es todo lo que pensé que era, solo esa vieja metáfora que solíamos compartir. No pensé que ella lo llevaría tan lejos como lo hizo. No pensé que realmente hablaba de arder literalmente. Porque un tiempo después, estaba en mi sofá y de repente empecé a oler humo. Pasé por varias etapas. Primero pensé que estando ebrio se me había olvidado que estaba cocinando. Luego que mis vecinos estaban quemando comida por accidente. Después que alguien estaba encendiendo una fogata afuera o algo así. Negación pura. Realmente no quería creer que el edificio de apartamentos realmente estaba en llamas. Luego la alarma de incendios empezó a sonar. Salí corriendo sin zapatos ni calcetines, solo con un par de shorts y una camiseta, y corrí por la parte trasera del edificio hasta el punto de evacuación de incendios. Y en el camino vi humo saliendo de debajo de la puerta del apartamento de abajo. Minutos después, un camión de bomberos estaba estacionado afuera del edificio, rociando agua en el apartamento debajo del mío, que había sido absolutamente calcinado. Fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Estos bomberos me preguntaban si estaba bien, si necesitaba una de esas mantas de aluminio. Era febrero y hacía un frío terrible afuera, pero lo único que podía decir era algo como: sé quién hizo esto, sé quién hizo esto. Uno de ellos me dijo que contactara a la policía si el incendio resultaba ser intencional, así que lo hice de inmediato, porque como dije, tenía una buena idea de quién había iniciado ese incendio en primer lugar. No estaba muy seguro de cómo lo había hecho, pero después de que mi exnovia me enviara un mensaje diciendo: vas a arder solo, y luego de repente hay un incendio en el edificio, eso no era una coincidencia para mí, en absoluto. Durante las siguientes semanas, tuve que quedarme en casa de mi madre mientras realizaban trabajos de renovación en mi apartamento dañado por el humo. Pero me puse en contacto con la policía, quienes me agradecieron la información, y dijeron que se pondrían en contacto conmigo si se determinaba que la causa del incendio era un acto de incendio provocado. Solo que no fue así. Llamaron un tiempo después para decirme que el investigador de incendios había determinado que un cableado defectuoso fue el causante del incendio, así que no necesitarían mi testimonio. Les mencioné los mensajes de texto que mi ex me había enviado, cómo sus palabras parecían anticipar el incendio de una forma que era demasiado precisa para ser una coincidencia, pero una vez más insistieron en que no había indicios de incendio intencional. Incluso la llamé y le mandé mensajes diciendo que sabía lo que había hecho, que no se saldría con la suya, pero como te puedes imaginar se hizo la desentendida, diciendo cosas como no sé de qué hablas o no deberías estarme contactando. Es algo que me atormenta hasta el día de hoy. Hay tantas preguntas sin respuesta que, francamente, no estoy seguro de querer saber las respuestas. Solo sé que un momento me está enviando mensajes diciéndome que voy a arder, y al siguiente, mi edificio de apartamentos está en llamas.
No estoy diciendo que mi ex haya entrado en el apartamento de abajo y haya hecho algo al cableado, pero tampoco es menos loco sugerir que deseó que algo así pasara, o lo planeó de alguna manera. Sé lo paranoico que suena eso, así que trato de no compartir mucho esa teoría. Pero tuvo un efecto tan profundo en mi mente que después de eso terminé mudándome de apartamento para estar seguro. Porque para mí, todavía hay algo muy aterrador sobre esa época de mi vida, algo que no puedo explicar del todo. Y ahora cuando recuerdo aquello de vamos a arder juntos ya no me enciende de emoción. Todo lo que hace es hacer que mi sangre se hiele. Cada año, sin falta, recibo una tarjeta del día de San Valentín. Ahora tal vez me equivoque, pero la mayoría de las personas que lean esto estarán pensando, oh, qué suerte o, ¿por qué te quejas de eso? Y 9 de cada 10 veces, puede que tengan razón, pero el caso es que no tengo idea de quién las envía y he pasado bastante tiempo tratando de averiguarlo. No era algo que me pareciera inquietante cuando empezó. De hecho, recibir una tarjeta de un admirador secreto fue una sensación increíble. La primera tarjeta llegó cuando tenía 13 años, justo cuando necesitaba un poco de confianza en mí mismo. Pero cuando comenzaron a llegar año tras año, empecé a pensar que era solo mi mamá enviándolas o algo así. La confronté sobre eso en el día de San Valentín cuando tenía 16 años, y ella insistió en que no era ella. En serio, insistió bastante, diciendo que me lo diría si realmente supiera quién era. Terminé preguntándole a toda mi familia cercana y a mis amigos, pero ninguno admitió enviarme una tarjeta anónima. Pasando a cuando estaba en la universidad, se acercaba el día de San Valentín, y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tal vez no recibiría una tarjeta ese año. Sin embargo, la recibí. Mismo estilo, misma letra, misma persona misteriosa que debe haberla enviado. Pero aquí está el detalle, literalmente acababa de cambiarme de dormitorio como una semana antes por una tubería rota en mi habitación original. Sin embargo, la tarjeta de San Valentín estaba dirigida a la nueva habitación, que estaba en el lado opuesto del campus. Literalmente, la única persona en el mundo que tenía mi nueva dirección era mi mamá. Así que, segunda confrontación sobre la tarjeta de San Valentín en unos 2 años y medio, la cual nuevamente terminó con ella asegurándome enérgicamente que no le había dado mi dirección a nadie. Entonces la pregunta seguía siendo, ¿quién me estaba enviando esas tarjetas? Durante un tiempo realmente me dio escalofríos, pero al final me acostumbré otra vez. Quiero decir, parece un problema insignificante, ¿verdad? Sigo recibiendo tarjetas del día de San Valentín. La gente siempre se reía de eso. Ahora tengo 33 años. En mayo de este año me mudé de apartamento. Me he mudado 3 veces en los últimos 6 años. Después de que mi mamá murió, llegué al punto en el que me mudaba y ningún miembro de mi familia sabía mi dirección hasta que yo se las daba. Así que la segunda vez, realicé un pequeño experimento. No le dije a nadie que me mudé. Solo mi nuevo arrendador, las empresas de servicios y yo sabíamos que estaba viviendo en ese lugar nuevo. Esperé 2 meses así, teniendo que recoger el correo en el viejo apartamento y manteniendo mi dirección en secreto hasta que llegó un día en particular, 14 de febrero. Nadie más sabía mi dirección, y aún así encontré una tarjeta de San Valentín en mi buzón. A partir del 22 de noviembre de 1986, la vida de Oscar Pistorius fue inusual desde el comienzo. Nació sin los bordes exteriores de ambos pies y también le faltaba el peroné. El peroné o hueso de la pierna inferior, que se extiende desde la rodilla hasta el exterior del tobillo en paralelo a la tibia, tiene la función de estabilizar el tobillo y sostener los músculos de la parte baja de la pierna. Dado que carecía de dicho soporte, sus pies eran esencialmente inútiles, por lo que a los 11 meses de edad, los médicos decidieron amputarle las piernas completamente por debajo de las rodillas. En ese momento, si alguien hubiera especulado que el joven amputado crecería para convertirse en un corredor profesional, probablemente lo habrían llamado loco, pero eso fue exactamente en lo que Oscar se convirtió. Gracias a una tecnología de punta para atletas paralímpicos que se conoce como blades, o cuchillas de correr. Fabricadas con un material de polímero reforzado con fibra de carbono,
El diseño curvo de estas cuchillas está destinado a almacenar energía cinética como un resorte, permitiendo al usuario saltar y correr eficazmente. Las cuchillas son tan efectivas que en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2011, Oscar fue el primer amputado en ganar una medalla en una competencia de atletismo para personas no discapacitadas, y en los Juegos Olímpicos de Verano de 2012, aunque no ganó, Pistorius fue el primer participante con ambas piernas amputadas. Un logro titánico con el que todos podemos estar de acuerdo. Naturalmente, estas victorias y apariciones hicieron que Oscar fuera una sensación internacional, y como resultado recibió una cantidad increíble de fama, riqueza y atención. Oscar conoció a la modelo y asistente legal sudafricana Reeva Steenkamp en una fiesta en noviembre de 2012. La pareja tuvo buena química, y pronto comenzaron a salir bastante en serio. Durante un tiempo, parecía que Reeva estaba profundamente enamorada de Oscar. Muchas de sus amigas más superficiales se preguntaban en voz alta qué veía en él, pero las personas cercanas a ella sabían la respuesta. Cuando Reeva tenía poco más de 20 años, se rompió la espalda en un accidente de equitación, y se vio obligada a aprender a caminar prácticamente desde cero. Fue una de las experiencias más debilitantes y humillantes de toda su vida, y nunca olvidó cuánta fuerza de voluntad necesitó para superar su discapacidad temporal. Reeva veía esa misma clase de fortaleza en Oscar y lo amaba por ello. La pareja pasó la Navidad de 2012 juntos, y tras unos meses más de una relación constante, decidieron pasar el día de San Valentín de 2013 juntos también. Era la fecha perfecta para celebrar el florecimiento de su nueva relación, y ambos debían de estar extremadamente ilusionados ante la perspectiva de una ocasión tan romántica. Pero lo que no sabían era que una velada que comenzaría con amor y afecto, terminaría en una pesadilla de terror y violencia, que encendería a los medios de comunicación de todo el mundo. Según Oscar, su cita de San Valentín con Reeva fue maravillosamente bien. La pareja compartió una cena romántica, vieron una película y después de beber un poco de vino, pasaron un rato juntos en la cama antes de quedarse dormidos. Luego, en las primeras horas de la mañana siguiente, Oscar se despertó al escuchar un ruido que provenía del baño en suite. Uno que sonaba mucho a como si alguien deslizara la ventana para abrirla. Oscar siguió allí acostado, escuchando en la oscuridad, y en los momentos que siguieron, juró que había oído a alguien intentando trepar por la ventana del baño. Moviéndose lo más silenciosamente posible, se deslizó fuera de la cama para recuperar una pistola cargada que tenía escondida cerca. Y en cierto modo, Oscar podría tener razón en ser tan precavido. A pesar de tener una población 6 veces menor que la de Estados Unidos, Sudáfrica tiene un 23% más de crímenes violentos, y el adinerado vecindario de Pretoria donde vivía Oscar había sido previamente atacado por invasores violentos. Acercándose a la puerta del baño con la pistola cargada, Oscar estaba aterrorizado. Su nueva novia estaba acostada en la cama a solo unos metros, y potencialmente estaba a punto de ocurrir una violenta invasión en su hogar, y no había tenido tiempo de ponerse sus prótesis de piernas, caminaba sobre sus muñones. Más tarde, Oscar diría que esto lo hacía sentirse completamente indefenso. Luego escuchó un ruido que, para él, sonaba como si quienquiera que estuviera al otro lado de la puerta del baño estuviera a punto de irrumpir en el dormitorio, con intenciones que podían ser de cualquier tipo. Entró en pánico y disparó 4 tiros a través de la puerta del baño. Lo primero que hizo Oscar fue volverse hacia la cama donde esperaba encontrar a Reeva, asustada por los disparos. Pero no había ninguna Reeva, solo una cama vacía. Fue entonces cuando Oscar se dio cuenta de quién estaba detrás de la puerta. No era un violento intruso, era su novia Reeva. Intentó abrir la puerta del baño pero estaba cerrada desde el interior. Entonces, Oscar tomó un bate de cricket y comenzó a golpear la puerta, logrando hacer un gran agujero por el cual pudo arrastrarse y luego desbloquear la puerta. Sacó a Reeva inconsciente y la llevó abajo en preparación para la ambulancia que había llamado. Reeva fue llevada de urgencia al hospital, pero fue declarada muerta después de que los intentos de reanimarla fracasaron. Para Oscar era una pesadilla viviente. Parecía que había intentado defender a la mujer que amaba, pero en el proceso, había terminado matándola. En su juicio, Oscar parecía genuinamente arrepentido, admitiendo que había disparado a Reeva por accidente,
y que hacerlo había destruido su vida completamente. La mayor parte de los testimonios de los testigos establecieron que Oscar y Riva tenían una relación saludable y que estaban muy enamorados. Se presentaron tarjetas de San Valentín como evidencia, junto con cariñosos intercambios de mensajes de WhatsApp, que fueron llevados al tribunal como prueba de que no había nada demasiado siniestro en la muerte de Riva, que no era más que un trágico accidente. Pero también se presentaron otras pruebas que sugerían que no todo era tan perfecto. En un mensaje de texto enviado menos de 3 semanas antes de su muerte, Riva le dijo a Oscar que a veces le tenía miedo. Dijo que cada vez que Oscar perdía los estribos, ella se aterrorizaba, y describió su comportamiento como desagradable. La madre de Riva, June Steenkamp, también dudaba que la muerte de su hija fuera simplemente un trágico accidente. Declaró en la corte que no creía en la historia de Oscar, que ninguna de sus acciones sugería que se sintiera protector hacia ella. Creía que Oscar y Riva tuvieron una horrible pelea o discusión esa noche, y que ella se refugió en el baño porque estaba asustada y naturalmente cerró la puerta. Creo que disparó una vez y luego tuvo que seguir y matarla porque ella habría podido contarle al mundo lo que realmente pasó, cómo es él realmente, dijo más tarde a los periodistas, afirmando que no tenía ninguna duda de que Oscar había matado a su hija porque ella quería terminar la relación. Creo que su relación estaba llegando a su fin, dijo. En el fondo de su corazón, ella no creía que la relación los hiciera felices a ninguno de los dos. Cuando concluyó el juicio, Oscar Pistorius fue condenado por homicidio involuntario, habiendo escapado de la acusación de asesinato que los fiscales estatales esperaban. La condena incluía una sentencia de prisión de 5 años, pero una combinación de cooperación con las autoridades y buen comportamiento en prisión significó que Oscar fue liberado apenas 10 meses después de su sentencia. Seguía bajo arresto domiciliario y tenía que completar servicio comunitario, pero el hecho sigue siendo que alguien pudo quitar una vida y solo ver el interior de una celda durante 10 meses. Incluso a la luz de la naturaleza accidental de la muerte de Riva, 10 meses parecían una condena alarmantemente leve. Sin embargo, con los años, sucesivas apelaciones y pruebas acumuladas señalaron cada vez más la probabilidad de que la versión de los hechos de Oscar fuera una simple manipulación y de que, de algún modo, él en realidad sabía que era Riva quien estaba en el baño esa noche antes de disparar. Esta afirmación de que Oscar Pistorius había asesinado deliberadamente a su novia ganó tanta fuerza que para 2017, su sentencia fue cambiada a asesinato y fue enviado de vuelta a prisión por 13 años adicionales. Fue un proceso extraño y prolongado, tal vez incluso más desconcertante porque los tribunales sudafricanos no tienen jurados, por lo que todas las pruebas fueron revisadas únicamente por unos pocos fiscales y jueces antes de que se dictara una nueva sentencia. Lo que exactamente mostraban esas pruebas nuevas aún no está disponible para el público, pero lo que sea que probara o no, llevó a un juez sudafricano a aplicar todo el peso del sistema judicial contra uno de los deportistas más importantes del país. Fuera lo que fuera, esa evidencia debía de ser realmente incriminatoria, y si la muerte de Riva Steenkamp no fue simplemente un accidente trágico, entonces las implicaciones son horribles. Una joven modelo fue a la casa de su novio deportista no para un romance de San Valentín, sino para romper con él. Esa persona estaba tan enfurecida por el rechazo que ella se vio obligada a encerrarse en su baño. Él trató de derribar la puerta con un bate de cricket y al darse cuenta de que ella podría usar su teléfono móvil para pedir ayuda, disparó 4 tiros a través de la madera de la puerta, uno de los cuales la alcanzó en el cráneo. En un día del año cuando las parejas de todo el mundo deberían estar juntas, dándose cariño y disfrutando de su compañía, el día de San Valentín de 2013 se convirtió en uno de terror, dolor y muerte para la joven Riva Steenkamp, quien murió asustada y sola en el baño de un hombre que apenas conocía. En una lluviosa noche de San Valentín en febrero de 1971, Jessie McBain, de 19 años, fue a ver a su novia Patricia Mann en su dormitorio universitario en Durham, Carolina del Norte. Habían planeado celebrar el día más romántico del año asistiendo a un baile de San Valentín en el cercano hospital de Watts. Patricia estudiaba enfermería,
y sus lecciones prácticas las realizaba en Watts, por lo que, como posible futura integrante del personal de enfermería, había conseguido una invitación para el baile. Aproximadamente a las 11:30, Jesse y Patricia tuvieron su último baile. Se despidieron y comenzaron a caminar de regreso al coche de Jesse. Luego condujeron a un área de un desarrollo habitacional desierto que más tarde se convertiría en el vecindario de Croasdale. Aún no se había construido ninguna casa, pero ya había algunas secciones de carretera rodeadas por aproximadamente unos 400 metros de vegetación. Quienes pasaban por ahí probablemente encontraban botellas de cerveza y colillas de cigarrillos entre los árboles. Era el tipo de lugar privado y apartado al que iba la gente para pasar un rato. Exactamente el tipo de lugar que una joven pareja de enamorados podría necesitar para tener un momento a solas. La 1 de la madrugada, hora del toque de queda de Patricia, llegó y pasó, y sus amigas en el dormitorio de chicas asumieron que entraría en algún momento sigilosamente. Sin embargo, no sabían que nunca volverían a ver ni a ella ni a su novio. A la mañana siguiente, Patricia aún no había regresado de su cita con Jesse. Era la primera vez que la joven rompía el toque de queda de su dormitorio, y sus amigas comenzaron a preocuparse rápidamente. Conocían a Patricia como una joven madura y responsable, que siempre seguía las reglas y respetaba la autoridad, y hasta donde sabían, Jesse era un novio cariñoso y respetuoso del que Patricia parecía muy enamorada, pero ni siquiera el romance juvenil sería capaz de hacer que la estudiante de enfermería rompiera el toque de queda. Poco a poco, a medida que avanzaba el día, la preocupación de las compañeras de Patricia pasó de leve a grave. Lo que comenzó con algunas preguntas, pronto se convirtió en llamadas a hospitales locales por si hubieran tenido un accidente de coche. Luego presentaron una denuncia de personas desaparecidas en el departamento del sheriff del condado de Durham, pero estaban tan ansiosas que comenzaron a buscar a su compañera desaparecida a pie. Recorrieron el área circundante, revisaron los lugares que frecuentaba alrededor del campus y en la ciudad, hasta que alguien tuvo la idea de ir a buscar en el lugar de enamorados en el desarrollo habitacional. Fue allí donde encontraron el coche vacío de Jesse, estacionado en uno de los lugares más apartados del desarrollo. El coche estaba cerrado y en el asiento trasero había 2 abrigos, presumiblemente de Jesse y Patricia. No había daños en el coche. Todo parecía estar en perfecto orden, excepto, claro, porque las 2 últimas personas que viajaron en él parecían haber desaparecido de la faz de la tierra. Para entonces, la policía local ya había informado a los padres de Jesse y Patricia que sus hijos estaban desaparecidos. Al principio todos pensaron que la desaparición de la pareja no era más que un intento romántico pero erróneo de escaparse, casarse y asentarse en otro lugar. Pero los investigadores de la policía pronto comenzaron a darse cuenta de que había algo inquietantemente siniestro en el caso. Al parecer, ninguno de los dos había intentado informar a alguien de sus planes, ni siquiera a amigos cercanos, y la idea de que ninguno dejara al menos una nota o carta para algún pariente parecía altamente improbable. Con el tiempo, los más cercanos a Patricia empezaron a suponer lo peor. «Sentí un nudo en el estómago», dijo la prima de Patricia. Simplemente sabía que algo terrible había ocurrido. Durante 2 semanas después de haber sido declarados desaparecidos, un equipo de oficiales de policía y voluntarios locales montó una intensa búsqueda en el área circundante, peinando las zonas boscosas alrededor del lugar de los enamorados en busca de alguna señal de la pareja desaparecida. Siguieron pista tras pista, pero nadie lograba encontrar el menor rastro de Jesse o Patricia. Con la frustración en aumento, la policía decidió ampliar el área de búsqueda y solicitar la ayuda de helicópteros y buzos forenses especialmente entrenados. Pero al final, fue la mala fortuna de un topógrafo en el cercano condado de Orange la que proporcionó a la policía su pista más importante. El 25 de febrero de 1971, 12 días completos después de que Jesse y Patricia desaparecieran, Robert Kirby caminaba por un camino de tierra en los bosques del condado de Orange, Carolina del Norte, cuando algo le llamó la atención entre los árboles, a unos 50 metros del sendero. El topógrafo pensó que veía lo que parecía el miembro de un maniquí tirado entre las hojas caídas. Curioso, se acercó para investigar, pero la forma distintiva de una pierna humana que vio no era de plástico, era carne humana real. Corrió a un restaurante al lado del camino para pedir a alguien que llamara a la policía. Y al final de ese día,
Los investigadores forenses descubrieron no uno, sino dos cadáveres humanos en los bosques del condado de Orange. Resultaron pertenecer nada menos que a Jesse McBain y Patricia Mann. Encontrar a la joven pareja en estado de descomposición ya era bastante terrible para los buscadores, pero la manera en que los habían asesinado fue enormemente perturbadora. La pareja tenía las manos atadas y luego fueron puestos de pie contra los árboles para poder rodearlos con una cuerda más gruesa. Una vez que el asesino los ató en su lugar, comenzó a torturarlos. La boca y el oído de Jesse presentaban sangre y diversas abrasiones grandes y pequeñas en sus labios, y frente sugerían que había sido brutalmente golpeado antes de morir. En algún momento, el asesino de Jesse y Patricia les arrancó las pestañas, antes de continuar golpeándolos salvajemente. Luego, cuando quien los había atado se cansó de golpearlos, les colocó cuerdas alrededor del cuello, usando un tipo de nudo que podía ajustarse repetidamente una y otra vez. Solo podemos suponer que el asesino usó estas cuerdas para asfixiar lentamente a Jesse y Patricia, apretando gradualmente las cuerdas a lo largo de un periodo prolongado de tiempo hasta que ninguno de los dos pudo respirar. Ambos cuerpos aún tenían todas sus pertenencias de valor. Jesse llevaba un costoso reloj de pulsera y un anillo de graduación cuando encontraron su cuerpo. Patricia también llevaba joyas, y su bolso estaba en el coche abandonado. Sus muertes no formaban parte de un robo. El asesino no tenía en mente ninguna ganancia monetaria cuando los asesinó. Tampoco había señales de agresión sexual en Patricia. Tenía muchos moretones alrededor de su cara y cuello, pero nada por debajo de la cintura. No había un motivo ulterior. Todo lo que el asesino quería hacer era torturarlos y matarlos. La investigación que siguió se vio gravemente obstaculizada por la completa falta de colaboración entre diferentes agencias. Por ejemplo, el FBI parecía considerar a los alguaciles locales como inferiores, y rápidamente creció un sentimiento de desprecio entre los dos grupos. Todos trabajaban el caso como individuos, dijo el detective Tom Horn. No se compartía mucha información entre las diversas agencias, y la rivalidad era tremenda. Se hizo mucho trabajo, pero fue individual, así que definitivamente se perdieron oportunidades. Sin embargo, incluso con el nivel alarmante de desorganización, surgieron algunos sospechosos probables gracias a un excelente trabajo policial. Algunos fueron descartados después de someterse a pruebas de polígrafo que demostraron su inocencia, pero uno de los hombres que falló fue en realidad un médico del Hospital Watts que había trabajado anteriormente con Patricia Mann. Cuando la policía intentó interrogarlo nuevamente, se negó por completo a cooperar y solo emitía declaraciones a través de un abogado defensor que contrató de inmediato. Esto lo convirtió en el principal sospechoso del caso, y hasta el día de hoy, realmente no ha habido nadie más que haya recibido un escrutinio tan legítimo. Pero sin la evidencia adecuada para acusarlo, se tomó muy poca acción en su contra. Realmente nunca centramos la atención en nadie, declaró el detective Horn, y como resultado, el caso rápidamente se enfrió. 43 años después, en 2014, el detective Tim Horn aún trabajaba para el departamento del sheriff del condado de Orange cuando una prima de Patricia, Caroline Spivey, se puso en contacto con él con información nueva sobre el asesinato de su prima. Junto con su compañero en ese momento, el detective Horn abrió el expediente cerrado del caso, revisando viejas declaraciones en cajas y evidencias. Reanalizaron a los antiguos sospechosos, consideraron otros nuevos y comenzaron a recopilar tanta información como fuera posible de todas las agencias involucradas en la búsqueda de un solo sospechoso sólido, y lo lograron. El detective Horn luego contactó a casi todos los detectives que habían trabajado en el caso en 1971 y los reunió para una presentación en la que les mostraría cómo había armado múltiples piezas del rompecabezas de décadas de antigüedad, solo para llegar a una conclusión sólida: que el doctor del Hospital Watts, un hombre que Patricia conocía, fue quien asesinó a ella y a su novio Jesse. Cuando terminó la presentación, siguió un silencio prolongado entre los presentes. El arduo trabajo de Tom Horn les había brindado la mejor oportunidad hasta entonces para resolver un misterio que había persistido durante casi medio siglo. Tenían a su sospechoso, tenían pruebas. Ahora era el momento de actuar. Utilizando un método llamado M-BAC, el detective Horn logró extraer una muestra de ADN de las cuerdas con las que Jesse y Patricia habían sido atados y estrangulados.
El MVAC es básicamente un sistema de recolección de ADN al vacío que utiliza un líquido para recoger las muestras de ADN en lugares difíciles de alcanzar, como las fibras de una cuerda. Lo que obtuvieron fue una muestra de ADN que no coincidía ni con Jesse ni con Patricia, por lo que con toda probabilidad pertenecía al asesino. El detective Horn solicitó entonces una muestra de ADN del principal sospechoso, el doctor del hospital Watts con quien Patricia había trabajado. La razón del detective Horn era que, después de tantos años, el doctor finalmente podría limpiar su nombre y demostrar que no era él quien había ejecutado a la joven pareja. Pero el doctor se negó, y su abogado defensor se comunicó con las autoridades para emitir una declaración en términos legales, negándose a colaborar. Este acto levantó aún más sospechas sobre el doctor, ya que realmente plantea la pregunta de qué es lo que tiene que ocultar. Sin embargo, a pesar de tales sospechas obvias, este doctor nunca ha sido acusado, y la nueva evidencia que llevó a solicitarle una muestra de ADN aún no ha sido revelada al público. Solo podemos suponer que el departamento del sheriff del condado de Durham está en el proceso de construir un caso sólido en su contra, y está buscando alguna manera de obligarlo a proporcionar una muestra de ADN. Con esa muestra de ADN, las autoridades podrían por fin resolver este misterio de más de 40 años sobre quién podría ser tan frío y cruel como para arrancar a una joven pareja enamorada de una de las noches más felices de sus vidas, solo para torturarlos y ejecutarlos en un área boscosa apartada, convirtiendo una romántica noche de San Valentín en la última que ambos pasarían en la tierra. Para todos los observadores externos, parecía que el doctor John Hamilton y su esposa Susan tenían un matrimonio perfecto y lleno de amor. En los 14 años de su aparentemente feliz unión, el amor apasionado de John por su esposa lo llevó a colmarla de regalos costosos y vacaciones de lujo. Un Porsche nuevo en el día de su boda fue solo el comienzo de una larga lista de compras motivadas por el romanticismo. Pero John no era generoso solo con su dinero. Aparentemente también era generoso de corazón y pasaba mucho tiempo recordándole a Susan cuánto la amaba de diversas maneras conmovedoras. Cuando Susan expresó su deseo de trabajar y tener una meta fuera de su rol de ama de casa, John le dio un empleo en su prestigiosa clínica de obstetricia y ginecología en Oklahoma City. Estaba allí para ella en todos los sentidos, y por todos los relatos, parecían ser un caso perfecto de longevidad romántica. Por eso es aún más horripilante que el día de San Valentín del año 2001, la llegada del doctor Hamilton a su casa desencadenara una serie de eventos que convertirían su perfecto pequeño mundo en una pesadilla. Como puedes imaginar, en un matrimonio tan amoroso como el de John y Susan, el día de San Valentín tenía un lugar especial cada año. Durante cada uno de los años que estuvieron casados, se intercambiaban regalos y tarjetas, y a menudo planeaban algún tipo de cita romántica, ya fuera una cena y una película o una caminata por un parque local. Pero el día de San Valentín del año 2001, John tenía una cirugía programada en la clínica temprano en la mañana, así que cualquier intercambio de regalos tendría que esperar hasta su descanso para almorzar. Tal como había prometido, John salió de la clínica tan pronto como pudo, y condujo a casa para pasar media hora romántica con su esposa, después de lo cual tendría que regresar a otra cirugía. Llamó a Susan mientras entraba por la puerta principal, pero ella no respondió. Sospechando que su esposa podría tener alguna sorpresa preparada, John sintió una oleada de emoción mientras subía las escaleras hacia el dormitorio principal. Volvió a llamar su nombre, pero aún no recibió respuesta. Fue entonces cuando algo llamó su atención en el suelo del baño del segundo piso. Era Susan. Yacía en una masa inerte y sin vida, con un charco de sangre debajo de ella. Los paramédicos fueron llamados al lugar, pero no pudieron revivir a Susan. Los presentes notaron que parecía haber sido estrangulada con dos de las costosas corbatas de seda de su esposo, pero la sangre en el suelo del baño provenía indudablemente de una serie de heridas en la cabeza, causadas por repetidos traumas contusos, tan graves que partes de su cerebro quedaron expuestas, y su rostro estaba completamente irreconocible. Para su absoluto horror, el doctor
John Hamilton fue el principal sospechoso en el asesinato de su esposa desde el principio. La policía ha declarado públicamente que hubo varios factores que los llevaron a esa conclusión. El primero fue que no había señales de entrada forzada en la casa. Quienquiera que mató a Susan tenía las llaves de la residencia. También fue un crimen en el que no se robó nada de valor, y uno en el que no había huellas dactilares sangrientas en el baño, que estaba cubierto de sangre por casi todas partes. Esto significaba que existía la posibilidad de que quien mató a Susan fuera un profesional extremadamente hábil, tuviera una increíble suerte, o bien tuvo el tiempo y la privacidad para limpiar la escena de cualquier evidencia incriminatoria antes de que encontraran el cuerpo. Además, mientras registraban la casa, la policía encontró una tarjeta del día de San Valentín que Susan le había escrito a John, presumiblemente ese año. El mensaje en su interior no era tan amoroso y alegre como cabría esperar. Compré esto hace 2 semanas, así que supongo que tal vez no parece tan apropiado, pero te amo. Que tengas un gran día. Susan. El contenido de la tarjeta planteó muchas preguntas sobre el estado del matrimonio de los Hamilton. Evidentemente, sugería que había habido algún tipo de incidente o discusión que había causado cierto grado de tensión, opacando el espíritu de San Valentín. Más tarde, se descubrió que este incidente involucraba a Susan descubriendo que John había estado llamando a una mujer que trabajaba como bailarina en Topless. Durante la investigación, la policía encontró cientos de llamadas a esta persona en el celular de John y escucharon de amigos cercanos de Susan que ella les había confesado que estaba considerando el divorcio. Para la policía la explicación parecía simple. John había asesinado a su esposa para evitar que ella se fuera con la mitad de su dinero. Pero en su juicio, gran parte de la comunidad local se manifestó en apoyo del doctor Hamilton y se negaba a creer que él fuera capaz de cometer un crimen tan horrible, especialmente cuando la víctima era su amada esposa. Sin embargo, cuando los paramédicos que respondieron a la llamada al 911 que hizo John fueron interrogados en el tribunal, el jurado comenzó a notar algunas inconsistencias perturbadoras en su historia. Hamilton testificó en el juicio que, después de contactar a los servicios de emergencia, había intentado realizar RCP en el ensangrentado cuerpo de su esposa, y esto parecía ser cierto, ya que los paramédicos confirmaron que cuando llegaron, John estaba realizando compresiones torácicas. Pero como personas que realizaban RCP a diario, los paramédicos notaron algo peculiar en la técnica de John. Era increíblemente ineficaz. Para una persona común sin entrenamiento en primeros auxilios, eso sería comprensible, pero John era tan malo en la técnica que casi parecía que en realidad no estaba intentando revivir a Susan en absoluto, lo cual, tratándose de un profesional médico, resultaba sumamente sospechoso. John también afirmó que había intentado realizar respiración boca a boca a su esposa, pero los paramédicos señalaron que John no tenía sangre en la boca o en la cara cuando llegaron. Había tanta sangre alrededor de la cabeza de la víctima que era imposible que John hubiera realizado respiración boca a boca sin mancharse de sangre. También se encontró sangre de Susan en el volante del auto de Dr. Hamilton, y a pesar de que él declaró en el tribunal que simplemente había movido el vehículo para hacer espacio para los servicios de emergencia, un fiscal pudo aprovechar la sospecha generalizada para afirmar que esto era evidencia de que John había considerado escapar en algún momento. En un momento durante el juicio, el caso de la fiscalía contra el Dr. Hamilton parecía tambalearse. El abogado defensor de Hamilton había llevado a varios testigos de carácter clave al tribunal, y todos describieron a John como un esposo amoroso, y creían que el clavo en el ataúd de la fiscalía sería el testimonio de un investigador de la escena del crimen llamado Tom Bevel, experto en patrones de salpicaduras de sangre en escenas de crimen. Bevel fue llevado esencialmente para confirmar que las salpicaduras de sangre en la camisa del Dr. Hamilton, la misma que vestía durante su intento de RCP, eran consistentes con un hombre tratando de revivir a su esposa asesinada mientras se encontraba en un estado de pánico extremo y dolor. Al principio, Tom Bevel efectivamente testificó que gran parte de las salpicaduras de sangre bien podían haber sido producto de los intentos de RCP del doctor. Pero como resultó, Bevel había notado algo que otros investigadores habían pasado por alto. Había pequeñas manchas de sangre en el interior de la manga derecha de Hamilton,
Un patrón que había visto muchas veces en la ropa de personas que habían matado a alguien con un objeto contundente. Los segundos que siguieron en la sala del tribunal fueron de absoluto silencio. Un experto testigo de la defensa había testificado en contra de la persona que se suponía debía defender, y en solo unas palabras, Tom Bevel había condenado al Dr. Hamilton a prisión. Cuando más tarde se le preguntó por qué había tomado la decisión de actuar esencialmente como testigo de la fiscalía, Bevel afirmó que simplemente tenía que decir la verdad. Dijo que había jurado bajo juramento, algo que superaba cualquier lealtad que pudiera tener hacia su cliente. Después de eso, solo tomaron 2 horas para que un jurado de sus pares encontrara a John Hamilton culpable del cargo de asesinato en primer grado. Poco después un juez lo sentenció a cadena perpetua. Quienes siguieron el caso quedaron profundamente perturbados por el giro repentino de los acontecimientos. John siempre ha mantenido su inocencia, y todavía lo hace hasta el día de hoy, pero cada vez más pruebas apuntan a la idea de que mató a su esposa a sangre fría. Su equipo de defensa incluso insinuó la idea de que debía ser inocente, porque la línea de tiempo culpable sugeriría que John fue a trabajar y realizó cirugías impecables justo después de asesinar al amor de su vida. Esto bien podría ser cierto, pero a la luz del veredicto de culpabilidad, resulta aún más condenatorio, ya que sugiere que el Dr. John Hamilton fue capaz de destrozar el cráneo de su esposa el día de San Valentín, y luego mantenerse lo suficientemente calmado y sereno como para realizar complicadas cirugías médicas. Y si esto es cierto, tal vez un nombre más apropiado para el doctor Hamilton sería Dr. Muerte. Era la semana antes del día de San Valentín, y me sentía optimista sobre la posibilidad de encontrar a alguien especial para celebrarlo. Había estado soltera unos meses, pero estaba lista para volver a buscar y encontrar a alguien con quien pudiera realmente conectar. Decidí probar suerte en línea y ver si podía encontrar una pareja potencial. Después de investigar un poco, me inscribí en algunos de los sitios de citas más populares y creé mis perfiles. A los pocos días, recibí algunos mensajes de posibles candidatos. Uno de ellos, en particular, llamó mi atención. Era de un chico llamado Josh que me había enviado un mensaje invitándome a salir para el día de San Valentín. Me dijo que era un abogado muy exitoso y que recientemente había alquilado una cabaña en el bosque, fuera de la ciudad. Me preguntó si me interesaría acompañarlo a cenar allí en el día de San Valentín. Al principio me sentí un poco dudosa, pero decidí darle una oportunidad. Después de todo, ¿qué podía perder? Acepté encontrarme con él en la cabaña a las 6 de la tarde. El día de San Valentín llegué a la cabaña unos minutos antes. Antes de bajar del auto, le envié un mensaje de texto a mi mejor amiga para decirle que había llegado a la cita, aunque ella ya tenía mi ubicación compartida. Me obligó a prometerle que si no le enviaba mensajes cada hora, llamaría a la policía y vendría a buscarme. Acepté sabiendo que tenía las mejores intenciones. Estaba un poco nerviosa, pero sobre todo emocionada. Respiré hondo y salí del auto. Toqué a la puerta y después de unos segundos Josh la abrió. Era aún más guapo en persona. Me sonrió cálidamente y me invitó a entrar. La cabaña era preciosa. Una gran cabaña de 2 pisos con una acogedora sala de estar y una hermosa chimenea. Josh había preparado la mesa para 2 y había cocinado una cena increíble. Tuvimos una gran conversación y realmente conectamos. Seguí en contacto con mi mejor amiga cada hora, diciéndole que todo iba muy bien. Para cuando terminamos de cenar ya casi eran las 9. Josh sugirió que saliéramos a caminar y explorar el área. Al principio me sentí dudosa, pero él me aseguró que sería seguro. Parecía tan sincero y confiable, así que acepté. De camino, mi amiga me envió un mensaje preguntándome por qué mi ubicación se movía hacia el bosque. Le respondí con emojis de risa y le dije que estaba bien, aunque ella parecía nerviosa. Me pidió que le actualizara en 10 minutos, solo para estar segura. Aunque me molestó un poco, acepté. Seguimos caminando hasta que finalmente llegamos a un claro en el bosque. Josh me dijo que tenía algo especial planeado para nosotros. Me pidió que cerrara los ojos, y cuando los abrí, vi que había colocado una manta de picnic y había traído una botella de champán. El lugar tenía una vista increíble de las montañas cubiertas de nieve. Era al menos un paisaje hermoso. Al principio me conmovió su gesto romántico, pero luego noté algo extraño. Tenía una cámara colocada en un trípode,
apuntando directamente hacia nosotros. Le pregunté para qué era, pero él solo sonrió y dijo que era parte de la sorpresa. Tenía un sentido del humor algo tonto, así que no pensé demasiado en eso. Tan pronto como nos sentamos, le mencioné que ya estaba sintiendo frío, pero él me tranquilizó diciendo que solo estaríamos afuera unos minutos. Josh abrió el champán y nos sirvió 2 copas. Antes de dármela, señaló el otro lado de la montaña y me dijo que había acampado allí con sus amigos ese invierno, así que estaba acostumbrado a las bajas temperaturas. Me impresionó, sabiendo que yo no aguantaría más de 1 hora en ese frío. Después de hablar un rato más, me pasó la copa, hicimos un brindis y comenzamos a beber. El tiempo pasó volando y antes de darme cuenta, ya habían pasado 15 minutos del tiempo en que debía enviarle un mensaje a mi amiga. Tan pronto como estiré la mano para tomar mi teléfono, empecé a sentirme mareada y mi cabeza comenzó a dar vueltas. Escuché a Josh diciéndome algo, pero su voz sonaba distorsionada y lenta. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos y sentir un dolor de cabeza intenso, mientras una luz brillante cegaba mis ojos. Estaba tan intensa que solo veía blanco, hasta que mis ojos empezaron a adaptarse y pude ver mis alrededores. Estaba en un hospital. Comencé a entrar en pánico y a gritar. Un doctor vino corriendo a la habitación y me explicó todo. Estaba en absoluto shock y no lo podía creer. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando me dijo que me habían drogado. Tenía tantas preguntas, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando la doctora salió de la habitación y mi mejor amiga entró corriendo, también en lágrimas, y me dio el abrazo más fuerte. Resulta que Josh había drogado mi champán mientras me distraía. Me llevó de regreso a la cabaña hasta que vio el auto de mi amiga estacionado en la entrada. Me dejó en el suelo y salió corriendo. Mi amiga llamó a una ambulancia y me llevaron de emergencia al hospital. La policía sabe quién es y hay una orden de arresto en su contra. Solo esperamos que sea cuestión de tiempo antes de que lo atrapen. Aún vivo con miedo cada día, sabiendo que está ahí fuera, y que todo lo ocurrido quedó grabado en su cámara. Esa noche cambió mi perspectiva sobre las personas. Siempre pensé que tenía buen juicio de carácter, pero estaba terriblemente equivocada. Mi mejor amiga me salvó la vida ese día y siempre estaré agradecida. Era un día típico en la oficina. Había estado trabajando en esta firma de contabilidad durante los últimos 3 años, y cada día se sentía como una rutina. Me sentaba en mi cubículo con el mismo papeleo que había estado revisando durante la última hora y media. Estaba exhausta, pero sabía que necesitaba terminar esa tarea si quería salir de la oficina. Era el día de San Valentín y no tenía planes. Estaba soltera y lo había estado por bastante tiempo. Me había encaprichado un poco con uno de mis compañeros de trabajo, pero nunca había tenido el valor de decirle nada. Esperaba que él diera el primer paso, pero hasta ahora no lo había hecho. A medida que se acercaban las 5 en punto, me preparaba para terminar el día cuando noté una carta en mi escritorio. No la había visto antes, pero estaba dirigida a mí. Intrigada, la abrí de inmediato. Era una nota breve que decía: «Salgamos esta noche a las 8 p.m., yo manejo». Luego, en la esquina inferior derecha de la carta, estaba la dirección de su casa. Me sentí confundida y un poco asustada. Supongo que era algo extraño. Podría haber sido de cualquiera, pero asumí que era de mi compañero de trabajo, dado que era la única persona con la que realmente hablaba. Mientras manejaba de regreso a casa, comencé a juntar las piezas del rompecabezas. Él siempre se tomaba el tiempo de hablarme y solía hacerme cumplidos en el trabajo. Tenía una buena sensación de que la nota era de él, así que decidí arriesgarme e ir a su casa. Llegué a las 8 en punto y bajé de mi auto para tocar el timbre. Esperé ahí, en suspenso, emocionada por ver a mi admirador secreto del trabajo. Pronto escuché pasos acercándose a la puerta hasta que se abrió de golpe. Era un hombre que nunca había visto antes. Tenía una expresión de entusiasmo en su rostro mientras me estrechaba la mano y se presentaba como Mason. Creo que notó la mirada desconcertada en mi cara, porque rápidamente dijo que era el conserje y agregó que probablemente nunca lo había visto antes. Ciertamente no lo había visto, y al instante me sentí incómoda. Sin pensarlo mucho, le dije que lo sentía, pero que tenía que irme. Fue entonces cuando noté la expresión en su rostro. Estaba furioso.
Me disculpé de nuevo y rápidamente comencé a caminar hacia mi coche mientras él gritaba insultos. Estaba genuinamente aterrada. No esperaba que nada de esto sucediera. Conduje de regreso a mi apartamento lo más rápido que pude, mirando constantemente hacia atrás para asegurarme de que no me estaba siguiendo. Cuando estuve segura de que no lo hacía, entré a mi complejo y estacioné. Una vez dentro, sentí un malestar en el estómago que me duró toda la noche. La forma en que reaccionó cuando me fui de su casa me asustó hasta la muerte, y sabía que estaría en peligro si realmente trabajaba en el edificio de mi oficina. Al día siguiente, me aseguré de llegar al trabajo un poco tarde, tratando de minimizar las posibilidades de encontrarme con él sola. Tan pronto como vi a mi jefe, le pedí hablar con él y me senté frente a su escritorio. Le expliqué todo, mencionando cómo la carta resultó ser de un hombre que dijo llamarse Mason. Cuando le conté esto a mi jefe, su expresión cambió drásticamente a una de preocupación. Me dijo que había contratado a Mason el día anterior, y que lo había despedido inmediatamente en su primer día de trabajo. Estaba en desesperada necesidad de otro conserje, ya que el anterior había renunciado recientemente, así que contrató a Mason. Se dio cuenta de que había falsificado su currículum cuando el chequeo de antecedentes regresó y no era bueno. Mason tenía 3 juicios criminales en curso, 2 por agresión a mujeres y el tercero por robo a mano armada. Cuando escuché eso, perdí la compostura y rompí en llanto. Estuve a solo unos pasos de él, sola en la noche, y no le había dicho a nadie a dónde iba. Meses después, me enteré de que Mason fue declarado culpable de los 3 cargos. Y los crímenes cometidos fueron horribles y repugnantes. Al recordar todo ahora, no puedo evitar sentir un inmenso arrepentimiento. Tomé una decisión impulsiva al ir a la dirección, y casi me cuesta la vida. Él se declaró culpable de cada crimen, así que comprendí que él sabía que ya enfrentaba mucho tiempo en prisión, y que muy probablemente tenía algo horrible planeado para mí esa noche. Solía amar el día de San Valentín. Es un día dedicado a celebrar el amor y la felicidad. En el pasado, solía pasar el día con mis amigos, yendo a restaurantes e intercambiando regalos, pero este año fue diferente. Había encontrado a alguien especial, o al menos eso creía. Su nombre era Zach. Comenzamos a hablar por Instagram cuando me envió un mensaje muy amable. En pocos días intercambiamos números de teléfono y empezamos a enviar mensajes de texto todo el tiempo, y realmente me estaba empezando a gustar. Casi sentía que todo iba demasiado rápido, pero de una manera extrañamente natural, como si lo hubiera conocido toda la vida. El tiempo voló, y antes de darme cuenta me di cuenta de que habíamos hablado todos los días durante al menos 2 horas durante todo un mes. Aunque todo parecía perfecto, en realidad no lo era. Zach vivía en Florida y yo vivo en Texas. No era lo ideal, ya que ambos estábamos en la escuela y tendríamos poco tiempo para vernos en persona. A pesar de las circunstancias difíciles, Zach me pidió que fuera su novia por teléfono el día de San Valentín, y yo dije que sí. Había estado sola por tanto tiempo, y finalmente sentía que había encontrado a la persona para mí. Justo antes de colgar, me dijo que había enviado un paquete que llegaría esa noche. Las horas previas a ese momento estuvieron llenas de anticipación. Ya estaba muy feliz de que estuviéramos saliendo y estaba emocionadísima por ver qué me había enviado. Esa noche, me envió un mensaje de texto diciendo que el paquete había sido entregado y que revisara la puerta. No perdí un segundo y me levanté para ver. Casi se me cae la mandíbula al suelo cuando vi una caja enorme de cartón en mi porche. No podía creerlo. Me costó arrastrar la caja hasta la sala, y agarré un cuchillo para abrirla. Dentro de la caja había un oso de peluche gigante, el más lindo que había visto. Mi primer pensamiento fue lo considerado que había sido al enviarlo desde su ciudad natal. Estaba completamente asombrada, y lo levanté de inmediato, abrazándolo con fuerza contra mi pecho. Sonreí para mí misma, sintiéndome tan afortunada de tener un novio tan increíble que se preocupaba por mí. Lo llevé a mi habitación y lo puse en la cama junto a mí. Pasé el resto de la noche hablando por teléfono con Zach, riendo con él todo el tiempo. Hasta ese momento nunca había tenido la más mínima sospecha de que algo anduviera mal con Zach, pero eso empezó a cambiar cuando me llamó justo antes de irme a dormir. Nuestra conversación comenzó como siempre,
y charlamos unos minutos antes de que él me preguntara si quería jugar un juego. Me sorprendió un poco la pregunta, pero acepté, emocionada por ver qué tenía planeado. Me explicó que íbamos a hacernos preguntas como ¿de qué color es tu habitación? Y luego tendríamos que adivinar para ver si acertábamos. Empecé preguntándole de qué color eran mis calcetines, y sorprendentemente acertó en el primer intento. Eran azules. Él me hizo algunas preguntas, pero fallé en la mayoría. A medida que avanzábamos comencé a sospechar de Zack. Aunque antes no lo parecía, empezaba a tener una sensación extraña de que algo no estaba bien. De todas las preguntas que le hice, él había acertado en cada una de ellas. Le pregunté en tono de broma y él respondió diciendo que simplemente lo sabía, y añadió que sentía una gran conexión conmigo. Fue algo dulce, pero había algo en eso que me incomodaba, así que le dije que iba a dormir, ya que tenía que levantarme temprano. No quería interpretarlo automáticamente como algo raro. Supongo que una parte de mí estaba un poco preocupada de que realmente tuviéramos una conexión tan fuerte, y como dije antes, sentía que todo estaba ocurriendo muy rápido. Siempre he luchado con la ansiedad, así que me calmé al darme cuenta de que estaba exagerando. El oso de peluche fue perfecto para eso, así que lo abracé en la cama y me quedé dormida. En algún momento de la noche me desperté para ir al baño. Tengo el sueño ligero y suelo despertarme al menos 1 o 2 veces durante la noche. Tan pronto como regresé a mi habitación, creí ver una extraña luz roja parpadeando en el oso de peluche. Me froté los ojos y me volví a meter en la cama, suponiendo que estaba viendo cosas porque estaba medio dormida. Acerqué el oso de peluche para que quedara frente a mí y cerré los ojos. Pero entonces volvió a ocurrir. Esta vez estaba casi segura de que no estaba imaginando cosas. Abrí completamente los ojos y me quedé ahí congelada, esperando que volviera a ocurrir para confirmar mis sospechas. Y efectivamente la vi. Había una luz dentro del ojo izquierdo que parpadeaba cada 10 segundos aproximadamente. Mi estado de somnolencia se convirtió rápidamente en un ataque de pánico total. Salí corriendo de mi habitación y fui directo a la cocina, donde tomé un cuchillo y comencé a cortarlo. Estaba esperando desesperadamente que todo fuera un malentendido, hasta que corté la tela debajo del ojo. Era una cámara. Grité casi cayendo hacia atrás contra la mesa de la cocina. Mi mente estaba a 1000 y sentía que el corazón me iba a estallar. Sin pensarlo, tomé la cámara y la arrojé al fregadero, comenzando a mojarla con agua. No tenía idea de qué hacer, así que llamé a mi mejor amiga. No estaba contenta de que la despertara, pero pronto entendió la situación en la que estaba y me dijo que venía de inmediato. Cuando llegó, no podía creer que fuera cierto. Intentó calmarme y finalmente llamó a la policía. Para cuando llegaron a mi casa, estaba cubierta en lágrimas y temblaba mientras pensaba en cómo él había estado observándome durante todo el día y la noche. La policía buscó huellas dactilares en el oso, y lo desarmaron para encontrar más pruebas, pero la cámara era todo lo que tenían, y ya la había destruido. Me pidieron las cuentas de redes sociales y el número de teléfono de Zack, y se los di. Cuando lo buscaron en línea, todas sus cuentas estaban eliminadas y el número de teléfono estaba desactivado. Solía amar el día de San Valentín. Me encantaban todas las decoraciones y los artículos temáticos de San Valentín que poníamos en el Walmart donde trabajaba, y me gustaba elegir algo especial para mi novio después de planear una pequeña cita con él. Pero ya no estamos juntos, y tampoco soy muy romántica estos días. De hecho, cada año temo la llegada del 14 de febrero, porque me recuerda uno de los peores momentos de toda mi vida. Como dije, trabajaba en Walmart cuando todo esto ocurrió. Y de hecho sucedió en la tienda. Me encantaba decorar y revisar los artículos románticos que habíamos recibido ese año, pero normalmente trataba de pedir el día de San Valentín libre, o si me tocaba trabajar intercambiaba turnos con un compañero. Pero en un año no pude librar el turno, y nadie quiso intercambiar conmigo, así que me tocó trabajar de 8 a 5 el día de San Valentín. Pero no era gran cosa. Podía esperar.